¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Desde hace algunos días comenzamos a platicar con ustedes, a discutir con ustedes sobre el tema de Ismael El Mayo Zambada nuevamente, a raíz de que se dio a conocer en el diario Reforma una carta de el narcotraficante y de uno de sus abogados, en donde el Mayo Zambada pues habla precisamente de su extradición, pide al gobierno mexicano que la solicite al gobierno estadounidense por la forma en como dice fue sustraído de nuestro país. De inmediato se comenzaron a manejar diversas hipótesis, la oposición asegurando que en la carta el Mayo había amenazado al gobierno federal, pero en las últimas horas esto parece dar un vuelco. ¿En qué sentido? En que los abogados del Mayo dicen, no, nosotros nunca quisimos que se tomara así, se está descontextualizando, el Mayo no ha dado información, no quiere pena de muerte, quiere llegar a un acuerdo, pero no quiere confesar. En fin, el papel de los abogados en este caso, y voy a platicar con mi querido César Gutiérrez sobre el mismo. Mi querido César, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, un placer estar contigo, como siempre. Igualmente, querido. Oye, pues de entrada te preguntaría, ¿cómo ves todo este juego narrativo, estrategia legal? En realidad se sobredimensionó por parte de la prensa. Obviamente el Partido de Acción Nacional le da un tono muy diferente. ¿Cómo valoras tú lo que hemos estado viendo ahorita en estos que parece ser dimes y diretes? Mira, con todo respeto, Jesús, yo creo que han ido creando narrativas. Lo vimos en su momento en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando todos recordamos que él en una gira allá por el Triángulo Dorado, la mamá de Joaquín Guzmán buscó por medio de la gente de la prensa el que le pudieran entregar una carta al presidente de la República o que le pudiera dar la oportunidad de entregarle a él una carta para despedirse de su hijo o tener la posibilidad de una visa humanitaria para poder ir a verlo para despedirse. Y obviamente el presidente cuando se entera de esto, pues él dice, ¿cómo voy a permitir que una mujer de más de 80 años con problemas para caminar venga donde yo estoy? Y él en un gesto de caballerosidad va a saludar a la señora para que le diga la petición que ella está buscando. No faltó quien sacó una grabación y de ahí crearon toda una historia nunca comprobada de que supuestamente existía un nexo entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el cártel de Sinaloa. Lo mismo vemos ahora, me parece, en donde se han estado creando narrativas. Y hay que recordar que desde la campaña, primero se habló de narcopresidente, posteriormente de narcocandidata, y siempre han tratado de crear una narrativa. ¿Por qué? Cuando tú escuchas que la presidenta de México ganó por más del 60% de los votos en las urnas, pero que al día de hoy tiene por encima del 81% de aceptación por parte de la ciudadanía mexicana, pues me parece que incluso aquellos que no votaron por ella, el día de hoy se sienten tranquilos y aceptan que ha hecho un buen trabajo como presidenta de México. Y me parece que eso también tiene que ver en cuanto al trabajo que se ha estado realizando, la forma en que gobierna, que es muy directa con las preguntas, y por el hecho de que hemos estado viendo que ha hecho una defensa respecto a esta guerra comercial que inicia el presidente Donald Trump y que además se mezcla con temas de seguridad al hacer la designación de los cárteles de la droga mexicanos, 6 en específico, como si fueran organizaciones criminales extranjeras y globales. Esto, por supuesto, se retoma para decir y hacer señalamientos como de que supuestamente el gobierno de México lo que busca es repatriar a Ismael El Mayo Zambada, lo que no quieren es que hable con las autoridades de Estados Unidos, lo que quieren señalar es como si hubiera un pacto en donde amenaza al gobierno de México, cuando en la realidad, mi querido Jesús, y yo lo he dicho abiertamente, el Mayo Zambada es una persona sobre la que pesan un sinnúmero de denuncias por homicidio, por armas, por tráfico de drogas. Es una persona que de ser juzgado muy posiblemente alcanzaría las peores o las más altas condenas tanto en México como en Estados Unidos. Eso me parece que no está a punto de discusión. Pero lo que sí está a punto de discusión y que me parece que esta fue la estrategia que sus abogados pensaron fue no importa la calidad que tú tengas en el extranjero, tú puedes solicitar el apoyo y la asesoría consular.
Y eso no lo digo yo, lo dice nuestra Constitución, lo dice la Organización de las Naciones Unidas, e incluso es un derecho humano y procesal, que incluso el mismo gobierno de los Estados Unidos les da esa posibilidad, porque en México damos esa posibilidad. Cuando hay un extranjero, así tuviese doble nacionalidad, lo primero que se hace por ley es dar aviso consular a su embajada, así es como se le conoce. Cuando nosotros entendemos esto, hay que entender un poco también el contexto. Hay que recordar que esta solicitud viene a días de la designación ya por parte del Departamento de Estado de estos grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, en donde pues, obviamente Ismael El Mayo Zambada fue el líder, ¿no?, histórico del cártel del Pacífico, conocido como cártel de Sinaloa. Entonces, incluso legalmente podría variar por mucho la acusación que realicen e incluso las penas que podría solicitar la fiscalía. De la misma carta intuyes que el Mayo Zambada no ha llegado a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. De la misma carta te das cuenta que el gobierno de los Estados Unidos ha estado presionando para que él llegue a algún acuerdo y que puso sobre la mesa el hecho de solicitar pena de muerte. ¿Por qué ellos recurren a esta táctica legal? En primer lugar, porque es legal y en segundo lugar, porque la carta ya consiguió lo que está buscando. Y me parece que la amenaza, como yo lo he señalado, la amenaza, muchos dicen que la amenaza es para el gobierno de México. Yo leo más como que es una amenaza para el gobierno de Estados Unidos, porque él señala que de lo contrario, ¿no? Se podrían acabar las relaciones, se utiliza otra palabra, ¿no? Pero dice que podrían acabarse las relaciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos, y que él señalaría quienes participaron en su secuestro, tanto en México y en Estados Unidos, porque da a entender que el secuestro iba de la mano, lo que sucede en México con lo que sucede en Estados Unidos. Y aquí es donde entonces entramos a ese siguiente punto. Legalmente nosotros no tenemos conocimiento de nada. No ha habido ningún comunicado oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos y lo único que conocemos son cartas que atribuimos a que las firmó el Mayo Zambada. ¿Por qué? Porque fueron entregadas, ¿no?, por su defensa legal. Recordemos que hay una carta anterior que ya se había presentado en donde se hacen señalamientos, en donde incluso se pudo corroborar que el homicidio de un político del estado de Sinaloa, que fue rector del estado, Nemesio Cue, si no mal recuerdo, a lo mejor estoy equivocado, pero si no mal recuerdo se llamaba, sucedió en un lugar diverso a donde había la fiscalía señalado por medio de un video que supuestamente había sido asesinado en una gasolinera. Eso, por ejemplo, al día de hoy no sabemos qué ha sucedido y que me imagino que la Fiscalía General de la República ya debe tener una carpeta de investigación con datos suficientes para saber qué sucedió. Lo que sí sabemos es lo que señala él abiertamente. Pasamos de muchas teorías que se manejaron a la única teoría que tenemos hasta este momento que él señala que fue secuestrado. No sabemos si con el apoyo de los hijos de Joaquín Guzmán, ¿no?, el que fue su socio durante décadas del Chapo Guzmán y que ya se encuentra preso en los Estados Unidos, condenado a cadena perpetua. Pero aquí es donde viene esa parte legal, Jesús, que nos pueda gustar o no. Incluso México y Estados Unidos tienen un convenio internacional firmado entre ambos países para evitar, por ejemplo, el secuestro transnacional. Yo ya lo había comentado en algunas otras entrevistas y hoy lo retoma uno de los abogados del Mayo Zambada. Mucha gente se preguntará por qué el Mayo Zambada tiene abogados mexicanos. Bueno, él tiene parte de su defensa, como muchos de los delitos que se cometieron fueron en territorio nacional y ellos alegan que fue llevado contra su voluntad por medio de un secuestro y que eso rompe con los convenios internacionales, pero además binacionales firmados entre Estados Unidos y México, porque ya tenemos antecedentes de operativos que se realizaron por autoridades extranjeras en aquel entonces con apoyo de autoridades mexicanas para secuestrar a ciudadanos mexicanos y presentarlos en cortes en los Estados Unidos, como lo del doctor Álvarez Machay respecto al asunto, ¿no?, de Enrique Camarena, por poner un ejemplo, ya que hay varios durante los últimos 30, 40 años en el país. Cuando tú escuchas esa parte legal de lo que ellos están solicitando, no solo es con la intención de que el gobierno de México
realice una aparición de carácter legal por medio del apoyo consular. Es para ellos también tener la oportunidad de ir a una corte superior. Y si bien es cierto, ya existe el antecedente del doctor Álvarez Machain, en aquel entonces se llevó a cabo por parte de supuestas autoridades mexicanas que, estando de acuerdo con agentes de la DEA, realizaron el secuestro para hacer la entrega en la frontera, de acuerdo a la narrativa que conocemos. Me parece que aquí ellos están haciendo señalamientos, o yo intuyo eso, de que hubo, a lo mejor, no, por lo que entiendo en la carta y quiero interpretarlo de esa forma, más bien oficiales pertenecientes a agencias de los Estados Unidos que sin autorización vinieron a México a realizar ese operativo. ¿Por qué? Porque lo que quisieron manejar siempre fue que uno de los hijos de Joaquín Guzmán realizó el secuestro del Mayo Zambada y que lo llevó contra su voluntad de Estados Unidos y que allá él llegó, se entregó y les dijo, les traigo un regalito, ¿no? Por así decirlo. Poco probable, porque ¿quién va a llegar al lugar en donde llegaron, habiendo una base aérea militar a un par de kilómetros, ¿no? Y que además es el punto de defensa nacional más importante al sur de los Estados Unidos, allá en El Paso, Texas. Entonces, cuando tú escuchas toda esta parte, entiendo yo como abogado cuál es la intención de lo que ellos buscan legalmente, independientemente de que en México ellos tienen la posibilidad de que si no se da el apoyo consular, poder promover un amparo en México por él ser ciudadano mexicano, y entonces que un juzgado federal se pronuncie y solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores el por qué no se dio el apoyo consular. También les da a ellos la oportunidad para en Estados Unidos poder ir a instancias legales superiores a las del juzgado para solicitar que primero se revise cómo fue traído a México, de México hacia los Estados Unidos para posteriormente poder continuar con el juicio. Y me parece que sí, lo que pone sobre la mesa el Mayo es, él entiende que va a ser juzgado y incluso él entiende que va a ser condenado, lo que no quiere es ser condenado a muerte. Así es como yo lo veo, así es como entiendo la parte jurídica, mi querido Jesús, de lo que está haciendo su defensa, de acuerdo a lo que se hace en México, pero obviamente de la mano de lo que se está haciendo también en Estados Unidos. Oye, quiero preguntarte algo que hoy por la mañana nos preguntaron varias personas. Eh, el papel de los abogados en el crimen organizado. ¿Cómo entendemos el papel que juegan? Defiendes a un personaje que está señalado por todo el mundo de ser responsable de tal, tal, tal cosa. Tienes que pelear de una u otra manera para que la condena no sea tan brutal, e incluso en algunos casos para tratar de demostrar cierto grado de inocencia. ¿Cuál es el papel que podemos entender los abogados en toda esta estructura criminal alrededor de este tipo de personajes, César? Fíjate, Jesús, lo que pasa es que hay dos clases de abogados que trabajan con grupos criminales. Algunos especialistas en delincuencia organizada, que son despachos muy bien formados, que tienen obviamente relaciones contractuales y de negocios con socios norteamericanos, socios europeos y en diferentes países, que son también especialistas en estos casos en específico. No son tantos como la gente podría pensar. A mí me tocó conocer a varios de ellos cuando llevé la defensa de mi señor padre, pero ellos ya conocen el proceso dentro de los centros federales de adaptación social, la forma como se lleva a cabo estos procesos en, obviamente, los centros de justicia federal, conocen muy bien la terminología, la forma del ofrecimiento de pruebas, cómo solicitar cierta información, de qué forma poder conseguir la información, cuando a lo mejor un penalista que no está acostumbrado a llevar ese tipo de asuntos le costaría muchísimo más trabajo. Y la otra parte de esos abogados son los que sí trabajan de forma directa con la estructura criminal, que son quienes los asesoran a lo mejor para la inversión de capitales, en donde se busque no llamar la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la Fiscalía General de la República o el Departamento de Estado de los Estados Unidos para el blanqueamiento de capitales, o incluso la forma en cómo podrían ellos hacer ciertos requisitos de carácter legal para crear una empresa y utilizar esa empresa para el lavado de activos o incluso para la importación o exportación de drogas, precursores químicos, etcétera. Pero, como te lo decía, no son los mismos abogados, o por lo menos en mi experiencia he visto que no son los mismos abogados que trabajan con estructura criminal respecto a sus actividades diarias,
a los despachos de abogados especialistas en temas de delincuencia organizada. Pueden llegar a tener a lo mejor una relación entre el abogado que trabaja con el grupo criminal y el despacho, pero por lo general el despacho no se mete de forma directa en el trabajo de la estructura de la organización criminal. Es cuando ya llegas tú a los juzgados, ellos se dedican única y exclusivamente para ser contratados y ir a hacer el trabajo. Me parece que te has dado cuenta incluso que hay ciertos despachos, ¿no? Que se dedican a defender determinados grupos criminales, porque ya llegó a pasar hace varios años que había algunos despachos o algunas abogadas o abogados en específico que le trabajaban a varios grupos criminales y posteriormente surgieron asesinatos en contra de estos abogados por considerar que había una deslealtad por parte de los jefes criminales. Me parece que ahorita estos despachos especializados, que te estoy hablando de 9, 10 despachos en todo el país, no te creas que hay tantos, pero realmente especializados, esos despachos no trabajan directamente con los grupos criminales. Tienen a lo mejor relación con el abogado o los abogados que sí trabajan para el grupo criminal, pero a su vez ellos, como saben la problemática que existe por ser abogados de estos grupos criminales en materia federal, cuidan mucho las formas. Incluso muchos de ellos, con estos contactos que tienen en el extranjero, en específico Estados Unidos, Europa, lo primero que solicitan es que en el caso de que llegase a haber embargo de bienes, se autorice el que sus honorarios queden reservados para el pago obviamente de las facturas legales que se puedan llevar a cabo. Entonces, sí, para quien no conoce la estructura legal de cómo se manejan los grupos criminales, el despacho que va a defender a los criminales, o en este caso a los presuntos criminales, no forma parte de la estructura del grupo criminal. Pero sí hay abogados que sí forman parte de la estructura criminal, que son los abogados de cabecera y que a su vez ellos son los que buscan a los despachos especializados para poder llevar a cabo las defensas. Y finalmente, querido, todo mundo merece una defensa, que es otro de los temas que se han estado discutiendo y que incluso se manejó con el discurso de la doctora Sheinbaum al decir, bueno, si es un asunto de soberanía nacional, pues tenemos que actuar. A final de cuentas, es una cuestión legal, ya lo explicabas en parte, y esto viene a cuenta por lo mismo. Todo mundo merece defensa ante una situación por la que pasas. Es correcto. Mira, de esos asuntos complicados Mm, éticamente, mi querido Jesús, ¿por qué? Porque tú me preguntas a mí, yo personalmente no llevaría el asunto, ¿no? claro. No estaría de acuerdo. Pero hay un dicho que dice que puedo no estar de acuerdo con tu opinión, pero daría mi vida para que puedas expresarte libremente. Bueno, yo como abogado, ¿no? Y aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no podría decir menos que el hecho de que, si bien es cierto, para mí es un criminal consumado, que después de que sea juzgado y sea hallado culpable, se le debería de dar la pena de prisión más alta que existe, que sería cadena perpetua, entiendo que también tiene derechos como cualquier otro ciudadano mexicano. Por más que a mí las actividades ilícitas que él realizó no esté yo de acuerdo, pero él sí tendría que tener derecho al apoyo consular que México, para serte muy honesto, me parece que políticamente la decisión es no dar el apoyo consular. ¿Por qué? Porque como él ya tiene abogados defensores privados, eso podría ser una ventaja para el gobierno mexicano al hacer señalamiento de que él conoce sus derechos, él ya está asesorado legalmente, él ya tuvo un tiempo para haber solicitado el apoyo consular, no lo solicitó y si lo solicita ahora, él mismo ya no se le ha brindado. Me parece que aún así el gobierno de México legalmente tendría que darlo, pero creo que esa puede ser una defensa legal que incluso le serviría al gobierno de México. ¿Por qué? Porque imagínate, Jesús, y por eso la presidenta señala campañitas. Si así, sin una Mm. sola prueba, sin que exista una sola confirmación de que el gobierno de México va a dar apoyo consular, sin absolutamente nada, ya crearon toda una narrativa y una historia de que el gobierno de México está protegiendo al Mayo Zambada, al grado de decir, como ya ven tan inminente la detención de Iván Archibaldo Guzmán, dicen que lo van a detener. Eso para restarle mérito al trabajo que pueda llevar a cabo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina y todas las autoridades, ¿no? De la investigación y procuración de justicia como FGR, Centro Nacional de Inteligencia, para supuestamente cambiarlo.
por el Mayo Zambada, para que veas cómo todo esto trae una narrativa de no reconocer el trabajo que realiza el gobierno de México, que la realidad es que han hecho un buen trabajo en materia de seguridad en este sexenio, y dos, porque el chiste es crear narrativas en donde, aunque no tengas una sola prueba, tú escribas una columna donde tu opinión la das como si fueran hechos reales y es retomada por todos los demás, creando una narrativa de algo que no solo no existe, que además es algo imposible. Yo te puedo asegurar que no van a repatriar a Ismael el Mayo Zambada porque México nunca lo va a solicitar. Es así de fácil. Mi querido César Gutiérrez, yo como siempre te agradezco estos minutos para la comunidad y que nos permitas aprender de ti. Al contrario, que eso es un placer siempre. Saludos a ti y a todas las personas que nos ven.